Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté viendo. Mi nombre es Kevin Israel Vázquez Hernández. Actualmente estoy cursando la materia de CNC y esta es la práctica uno que nos encargaron. Es un programa en código en el cual se efectúan dos operaciones de cariado y de desbastado de un tocho de material. A continuación presentaré los parámetros de la primera operación. A continuación les presentaré los parámetros que se utilizan en esta práctica 1 de la materia de CNC. Primero que nada tenemos un bloque de material con estas dimensiones de 100 por 100 milímetros por una profundidad de 30 milímetros. Lo siguiente a analizar es viendo desde una vista superior. Debemos de encontrar el cero pieza, en este caso es 0,0 en coordenadas, y lo siguiente sería ubicar dónde va a empezar nuestro cortador, la trayectoria. En este caso, que es un corte de exteriores, se recomienda que tenga una distancia X y una distancia Y con respecto al cero pieza, eh, que sea igual al diámetro de corte de nuestra herramienta que utilicemos. En este caso, nuestra herramienta 1 tiene un diámetro de 50.8 milímetros. En este caso, delta X y delta Y en coordenadas tendría que ser menos 50.8 en X y menos 50.8 en Y. Estas coordenadas serán este punto morado que tenemos, y ahí es donde empezará nuestra trayectoria del programa. Lo siguiente que debemos de calcular es el ancho de pasada. En este caso, por sus siglas AP en mayúsculas, tiene que ser igual o menor a una fórmula ya establecida, que en este caso es 2/3 del diámetro de corte. En este caso, el diámetro de corte ya lo habíamos tomado, ya lo habíamos encontrado de nuestra herramienta, que es 50.8 milímetros. Haciendo los cálculos nos da 33.8 milímetros, y como tiene que ser menor o igual, para no tener algún problema o arriesgarnos mucho en la operación, lo definiremos como 33.5 milímetros nuestro ancho de pasada. En este caso, el ancho de pasada es la distancia que vamos a tener entre las trayectorias paralelas que en esta trayectoria vamos a tener, y a esto se aplica para toda la pieza, en este caso el callado. Bueno, ahora sí establecidos los parámetros, podemos iniciar la explicación del código que creamos. Aquí lo tenemos. Primero, seteamos el bloque de material. En este caso, como los parámetros mencionamos, tenemos 100 por 100 y una profundidad de 30. Luego, lo siguiente que hicimos fue declarar nuestras herramientas. En este caso, este código utiliza dos tipos de herramientas. En offset podemos verlas, que es la localización 17 y 18, herramienta 1 y herramienta 2. La herramienta 1 la ocuparemos para el cariado. En este caso tenemos a una altura 1. Ya en práctica, en presencial, esta altura se tiene que medir eh, del cortador y con dimensiones establecidas por el profe. Y esta segunda herramienta que tenemos con el número 2, la altura 2 y de igual manera y con dimensiones específicas. Regresemos al programa y lo siguiente que nos encontramos es este código G291, que significa que vamos a trabajar con interpretación de código ISO. Esto es para que la máquina sepa en qué código estamos programando y pues lo pueda leer. Lo siguiente que tenemos son estos 6 códigos. El G17, que significa que estaremos trabajando sobre el plano XY.
G21 utilizaremos datos en sistema milimétrico. G90 que utilizaremos coordenadas absolutas. G94 utilizaremos un avance por minuto. G40 que cancela G41 y G42. Y G80 que significa que cancelamos los ciclos fijos. Lo siguiente en la operación 20 sería que el cambio de herramienta por la herramienta 1 que tenemos, en este caso sea T01 de tool 1. Nuestra operación 30 es un par opcional, son variables que establecemos al principio de cada código. La 40 tenemos que estos variables o datos, cálculos que se hacen al principio de cada código. En este caso el profesor ya nos estableció nuestras revoluciones por minuto y nuestro avance. Esto en un código normal en práctica se calcula con la herramienta que se tiene y con fórmulas. Entonces es cuando se enciende el lucillo, y en la 50 es cuando el G00 significa un movimiento rápido, para luego establecer la altura, que en este caso pues es la altura de la herramienta 1, y nos establecemos en un plano de seguridad a Z100. También se llama al 0 pieza, compensando el eje, que es lo que significa G54. Encendemos el soluble, que en este caso sería el refrigerante, y ahora sí estamos listos para empezar con código para poder hacer el careo de la pieza. Aquí empezamos llamando a nuestro 0 pieza, que en este caso es en los parámetros que les mencioné la coordenada azul, que era pues 0, 0. Y siempre hay que recordar terminar con punto y coma nuestras filas, nuestros códigos, para que no cometamos ningún error. Lo siguiente es que se mueva el lucillo a nuestro plano de retracción Z, en este caso que es 5, entonces de 100 bajamos a 5. Luego nos posicionamos en la coordenada inicial, en este caso como les había mencionado, es el diámetro de nuestra herramienta que vamos a utilizar, en este caso 50.8 es el diámetro, y por la ubicación nos centraremos en menos 50.8 en X y menos 50.8 en Y. Lo siguiente es bajar a nuestro plano de corte, se puede decir, que es en Z menos 0.5, que es nuestra profundidad de avance, dependiendo de cuántas pasadas vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo siguiente es llamar a X0 y hacer el movimiento vertical, como se mencionaba en los parámetros, hasta arriba a una Y de 150.8. En este caso iniciamos en menos 50.8, entonces nuestra Y final va a ser 150.8 debido a que el bloque mide 100 y más los otros 50.8 que se recomiendan del diámetro de la pieza. De ahí volvemos al plano de retracción en Z5, que es lo más recomendable. Hay dos temas. Se recomienda hacer esto cuando es uno principiante para no tener algún problema o algún tipo de malentendido con la pieza. Entonces, esto no se recomienda ya con códigos más grandes, más especiales, más fundamentados, porque nos quita tiempo sobre todo. Entonces nos movemos en diagonal hacia la parte inferior y aquí llamamos a X33.5. Recuerden que nuestra ancho de pasada era 33.5, entonces de X0 pasamos a 33.5 y a una Y de menos 50.8. Y así es como nos vamos en, se podría decir, zigzag de toda la trayectoria que marcamos en nuestros parámetros. Después de haber realizado
toda la trayectoria de este cariado. Vamos a terminar en la zona inferior derecha. Entonces lo siguiente fue eh, hacer que el lucillo suba al plano de retracción, o sea, el de 5, Z5, y luego llamarlo a nuestro punto inicial, que en este caso era menos 50.8 en X y menos 50.8 en Y. Así es como podemos terminar o cerrar un ciclo para que lo podamos repetir. Lo siguiente que hicimos fue la rutina de fin de herramienta, nuestra operación 500 G00 y llamamos al plano de seguridad, en este caso como ya lo habíamos establecido en 7 a 100. Paramos el lucillo y paramos el refrigerante, en este caso el soluble. Lo siguiente que tenemos que hacer es el desbaste de la cara. A continuación explicaré los parámetros de esta operación. Ahora tenemos los parámetros que vamos a utilizar para el desbastado. En este caso vamos a desbastar toda esta zona establecida y sin tocar esta parte, ¿va? Lo primero que tenemos que identificar son el posicionamiento del recuadro que no queremos tocar. En este caso está a una posición de 50 milímetros por 50 milímetros y el recuadro de igual manera mide 50 por 50. Lo siguiente que tenemos que analizar es la herramienta, cómo va a ser la trayectoria al final del código. En este caso en amarillo tenemos a la herramienta, al diámetro de la herramienta. En este caso utilizaremos la herramienta número 2 con un diámetro de 10 milímetros. Tenemos que setear la herramienta al radio, se podría decir, para que podamos respetar y obtengamos esta dimensión que queremos de 50 por 50. Entonces lo que nos va a ayudar a establecer esto va a ser mediante coordenadas establecer puntos.